Atentos porque por algo está Lucas ahora que nos va a dar pie, porque estamos en la cuenta regresiva. Hoy estamos a... Volvió a la casa Luca, ¿no es cierto? Porque ayer estuvo todo el día ya. Sí. Larga la ¿Sabés sesión. lo que Jornada larga ayer en la Estoy legislatura, dándome cuenta claramente. que mañana estamos Sí, claro. a 30 días de la inauguración de la Mañana reforma. vamos a estar a un mes del comienzo de la reforma constitucional, allí mismo en el recinto de la legislatura. ¿Y por qué estás allí, Lucas? Te escuchamos, te vemos, adelante. Luis, exactamente, el saludo también para Pablo, nos cruzamos hace un ratito nada más, el Sí. diputado se retiraba hace unos minutos de la legislatura y nos acercamos justamente por las declaraciones que conseguimos en el día de ayer en exclusiva para Aire de Santa Fe de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, que destacaba que una vez culminada la sesión se empezaban a retirar algunas bancas, quizás necesitan refacciones. Y también el desarme de algunas de las sillas que están justamente en el lugar que hay que llevar a reparar. Y tenemos imágenes para Aire de Santa Fe también de manera exclusiva de cómo se comenzó una vez terminada la sesión el desarme correspondiente. Después vendrá el turno seguramente de ubicar estas nuevas bancas que serían para los senadores. Tengo entendido que son bancas que se van a poder mover, son un poco más chicas por el tamaño, por el espacio. Pero así comienza, Luis, ya pensando en julio y en el inicio de los convencionales constituyentes, así se prepara la Cámara de Diputados, en imágenes, reitero, exclusivas para Aire de Santa Fe, de cómo se monta esta primera etapa, esta etapa de llevar a refaccionar tanto pupitres como algunas sillas que necesitan ser reparadas la parte de su cuero quizá, y después sí ya traer los nuevos pupitres que se mandaron a armar. Bueno, pero entonces pienso que si se les llevaron, la semana que viene no hay sesión. No, la semana que viene no va a haber sesión. ¿La otra tampoco? Probablemente, no, la otra puede ser, no sé cuánto tiempo va a llevar. Lo que se está haciendo es readecuar el espacio del recinto para colocar 19, en realidad son 17 bancas más provisorias. ¿Sí, hay lugar? Sí, ya lo estuvieron viendo, vamos a quedar un poquito apretados, pero sí, está previsto y está previsto con un costo mínimo y una inversión además que queda, porque lo que nosotros tenemos periódicamente son asambleas legislativas. Claro, ayer hubo una, por ejemplo. Ayer fue una asamblea que es el funcionamiento conjunto de las dos cámaras, ¿no? De la Cámara de Diputados y la de Senadores, y se realiza en el recinto de la Cámara de Diputados. Normalmente los senadores que se agregan a las bancas de los diputados se sientan en sillas, como pueden. Y ahora, bueno, gracias a esto que nos permite la Convención Constituyente, van a quedar una suerte de bancas móviles o provisorias que se van a colocar cada vez que haya una asamblea, como se van a hacer ahora durante la Convención. Gracias, Lucas. Nos encontramos más tarde. Chau. Abrazo grande. Volví hablando de esta cuenta regresiva. Mañana, justo un mes. Justo un mes, sí. Ustedes se reunieron, los 33 convencionales de Unidos. El día miércoles. ¿Qué generaron? ¿Qué trataron? ¿Qué se puede saber? No, bien, una muy buena reunión de trabajo, porque bueno, los tiempos corren, estamos trabajando mucho para cerrar un modelo de reglamento, un borrador de reglamento, que ya inclusive está circulando por varias fuerzas políticas, por el resto de las fuerzas políticas que van a formar parte de la convención. Lo que queremos también es que nos den una devolución, porque el objetivo es lograr el mayor consenso posible en ese reglamento. Hay mucho interés y hay mucho trabajo de las otras fuerzas. Por supuesto, hay cuestiones que nos diferencian, pero vamos a hacer un gran esfuerzo por ponernos de acuerdo en eso. Y además, lo que hablamos entre los 33 convencionales constituyentes electos que estábamos allí, es el trabajo para tratar de arribar a un borrador de dictamen de lo que va a ser la nueva Constitución lo antes posible. Si nosotros queremos proponerles a las otras fuerzas políticas cuál va a ser nuestra base de la discusión en la Convención. Hoy tenemos una base muy importante, que es la Ley de Necesidad de la Reforma. La Ley de Necesidad de la Reforma determinó los 42 artículos de la Constitución provincial que van a ser propuestos para su reforma, por eso es una reforma parcial, porque no está la totalidad de los artículos, sino solo 42, y luego hay un listado de 17 temas nuevos
para agregar a la Constitución provincial. Sobre esos temas... Eso se debaten también. Sí, claro, obviamente. Entonces van a ser 59. No, pueden ser más, porque los temas que se van a agregar están planteados como temas y un tema puede llevar dos o tres artículos. Por ejemplo, Pablo, para citar algún tema. Sí. Por ejemplo, un tema que se agrega es incluir en la Constitución provincial el Ministerio Público de la Acusación o el Servicio Público de la Defensa, sí. que hoy no están, obviamente, que son figuras nuevas. Eso seguramente va a llevar un artículo o podría llevar dos artículos. Por eso decía Luis que no es 42 más 17 la cuenta, puede ser más. Pero sí, vamos a hacer una reforma de alrededor de 60 y algo de artículos. Y cuando vos decís reglamento y borradores que se están haciendo, a ver si interpreto bien, Sí. es ¿a qué hora vamos a arrancar? ¿Qué día lo vamos a hacer? Sí. ¿Cuándo se va a votar? ¿Será en comisión? Claro, ¿Será... ¿cuántas comisiones va a haber? ¿Qué comisiones, qué temáticas se van a desarrollar en Yo esas que necesito comisiones? saber, porque estamos armando, te consta, la cobertura. Claro. ¿Cuándo? Y ¿Qué día hagámonos es? la idea que cuando empiece la convención constituyente tenemos 40 días y luego hay una posibilidad de prórroga por 20 días más, pero nosotros tenemos que programarnos para en esos 40 días tratar de sancionar 40 días corridos. Corridos, así que yo les digo que se preparen para trabajar en forma corrida porque las comisiones sobre todo van a trabajar en forma permanente y después lo que va a tener un funcionamiento periódico van a ser los plenarios, es decir, el lugar donde nos reunimos los 69 convencionales a votar los despachos de las comisiones. Pero esas comisiones van a trabajar... 22 de agosto. ¿Cómo? Hasta el 40 son 22 de agosto. Hasta el 22 de agosto y hay 20 días más, obviamente, si no se llega, que son 60 días corridos, el máximo posible para el funcionamiento de la convención. Pero la idea es, ¿en qué horario, por ejemplo, hacerlo? Miren, a ver, nosotros tenemos que buscar un horario de funcionamiento que nos permita trabajar durante todo el día, con lo cual... De 9 a 17... un horario corrido, Sí. que puede haber una interrupción obviamente al mediodía, pero lo más probable es que se va a sea un tener en horario cuenta, corrido, ¿no? Yo digo porque me acordaba de la reforma del 94. Sí, claro. Muchas personas que participaron, muchos convencionales, como eran de tan lejos, se vinieron a vivir a Santa Fe. Bueno, esto ya es una cuestión que se está planteando. Hay varios convencionales de distintas fuerzas políticas que ya se van a venir a instalar acá a Santa Fe. ¿Pero porque hay una idea de lunes a viernes trabajar? Seguro, como mínimo, Luis, como mínimo. Puede haber necesidad también de tener que trabajar. Por eso les digo, hagámonos la idea. ¿Por qué? Porque los 40 días no son hábiles, son corridos. Ayer, por ejemplo, que se votó un proyecto de ley, la discusión fue, por ejemplo, no sé, 4 o 5 horas más o menos la sesión. Sobre el endeudamiento, la discusión llevó varias horas. Imagínense cerca de 60 o 60 y pico Así artículos. Que, como mínimo lunes a viernes. Puede haber un sábado a la mañana. Puede haberlo, sí, como no. Porque además en esos 40 días van a estar los 40 días habilitados para el funcionamiento de la convención. Obviamente que va a haber que programarlos, organizarnos el trabajo. Sí. Vamos con el micrófono de Alejandra. ¿Qué hace Pablo los que son ministros, el propio gobernador? Que bueno, a ver, por eso es importante remarcar el trabajo de las comisiones. Porque en las comisiones nosotros nos vamos a distribuir, los distintos convencionales nos vamos a estar todos en todas las comisiones. Seguramente, bueno, puede uno estar en más de una, ser miembro de esa comisión. Ser miembro, ¿qué significa? Poder participar de las discusiones, pero además al momento de dictaminar, votan solamente los miembros de cada comisión. Obviamente el gobernador, los 3 ministros que son convencionales van a tener que repartir su tiempo y seleccionar muy bien en qué comisión van a tener que estar. Obviamente el resto de los convencionales tenemos que trabajar en forma muy aceitada, muy coordinada, como para cubrir las funciones que ellos no van a dejar de cubrir, ¿no? ¿Quién decide qué comisión vas vos? ¿Qué te interesa? ¿Cómo es? Bueno, nosotros vamos a tener un acuerdo hacia el interior de cada fuerza, político, un acuerdo político, y se ve como hoy sucede en la legislatura. ¿Quiénes integran las comisiones? Bueno, los bloques hacen sus propuestas, se hace una alquimia, a veces un poco difícil para tratar de satisfacer
los pedidos de todos de estar en cada comisión, se le da obviamente prioridades por la cantidad de miembros, hacia los bloques mayoritarios, pero se busca un equilibrio para que todo el mundo pueda participar de las comisiones. Sobre todo las fuerzas más numerosas van a tener participación seguro en todas las comisiones. Una pregunta que se me ocurrió ayer cuando sabías que ibas a venir. ¿Son abiertas? ¿Alguien puede ver cómo se discute? Sí, la idea es que los debates de las comisiones sean abiertas. A ver, buscaremos el mecanismo, ¿no? Porque a veces físicamente es difícil, porque vamos a funcionar en la legislatura. La legislatura es un edificio bellísimo, de mucho valor patrimonial, pero tiene el defecto de que no tiene tantas salas y tantos lugares previstos como para que todo el mundo, salvo los recintos. Pero a lo mejor se puede pedir un permiso, se puede uno anotar. Se puede uno anotar o podemos establecer una transmisión por canales de YouTube para que todo el mundo la pueda seguir. No es que está cerrada una puerta y discuten adentro. No. La idea es que se pueda. También, para la reforma, justamente la ley que habilitó la reforma se discutió. Recuerdo la semana en que se terminó aprobando en el mismo recinto. Podría ser quizás también una alternativa, digo, por la cantidad de miembros que va a tener. Pero va a haber varias comisiones, supongamos que haya 4, 5, 6. ¿Cuál funciona? Porque van a funcionar en forma simultánea las comisiones. Esto seguro, más allá de que podamos ordenarla como para que el trabajo de las comisiones se dé de manera que uno pueda participar en más de una, con lo cual va a haber que ordenar esto de los horarios que decíamos. En estas jornadas que van a ser largas van a funcionar en distintos horarios, etcétera. Pero más allá de eso, seguramente se van a superponer los trabajos de comisiones, por eso hay que buscar lugares distintos, seguramente del Senado y también de la Cámara de Diputados. Pero hay formas de que pueda hacerse público lo que allí se debate. Hoy, las sesiones de la Cámara, de la legislatura, son públicas, se transmiten en directo por canales de YouTube, más allá de la posible asistencia a las barras, y las reuniones de las comisiones también. No hay una limitación, salvo a veces por cuestiones de espacio o alguna cuestión, pero no. Y Pablo, ¿cuándo se va a votar para que cada una ya se defina como...? Bueno, por eso digo, en las comisiones lo que se emiten son dictámenes, que luego se va al plenario donde están los 69. ¿Y eso cada cuánto? Y eso no está determinado. Creo que dependerá un poco del ritmo de trabajo, en la medida. Yo me imagino que en una primera semana se va a trabajar mucho en comisiones y no tanto en un plenario. Cuando las comisiones vayan elaborando y despachando los asuntos, se convocará a las sesiones, que pueden ser 1 o 2 las que sean necesarias por semana, para ir tratando los despachos de las comisiones o un despacho común. El mecanismo es también, como pasa en la legislatura, que puede haber un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría. Claro, bueno, esta es una cuestión a resolver. Nosotros estamos pensando que va a haber dictámenes de propuestas integrales de la Constitución para tratar en ese plenario, que seguramente habilite una votación en general y después votaciones en particular de artículo por artículo. También podemos dividir esos dictámenes por temas, por las comisiones. Hay que buscar un método de funcionamiento, que esto es lo que estamos trabajando, que sea ágil y que nos permita en el corto tiempo que tenemos, que puede parecer mucho 40 días, pero cuando uno empieza a ver todo el articulado o como bien decían, lo que fue ayer en la Cámara de Diputados, todo el debate de una sola ley que se llevó gran parte de la sesión, que duró varias horas, bueno, eso puede llevar mucho tiempo, por eso hay que buscar la forma en que la dinámica nos permita tratar todos los temas, porque además estamos obligados a tratar todos los temas previstos para la Constitución, porque si nos falta uno solo, se cae la reforma, ¿no? Se cae la reforma si no se tratan todos los temas que están incluidos. Exactamente, eso dice la Constitución actual, que deben agotarse todos los temas, porque si así no se hiciera, no es que quedan vigentes los que se trataron y no los que no se pudieron tratar, se cae toda la reforma. Por eso el manejo de los tiempos va a ser muy importante. Y hay algo que se me cruzó por la cabeza de preguntarte, cuando supe que venías, que me parece que es interesante. Si no lo es, me dicen, Luis, no es interesante. ¿No es muy valiosa la comisión o quienes le toque redactar cada una? Porque punto, una coma, una palabra que no esté bien puesta o colocada, cambia algo que queda 40 años para adelante.
¿Quién lo van a conformar? Fundamental, es fundamental. Entonces, una pregunta. Sí, va a haber una comisión redactora, obviamente. Una comisión que se va a encargar de esto, porque además, esto lo señaló cuando fue la entrega de los diplomas a los convencionales constituyentes la semana pasada. 2 semanas ya, bueno, sí, va pasando el tiempo. El presidente de la Corte y que preside el Tribunal Electoral, el doctor Falistocco, mencionaba y ponía en valor la actual Constitución como una Constitución muy bien escrita, con mucha calidad, y había grandes juristas en los convencionales. Digamos. Bueno, y esto es una realidad. En sus 63 años de vida no ha tenido grandes dificultades interpretativas la actual Constitución, porque está bien escrita, porque son claros los artículos. Uno puede estar de acuerdo o no, está desactualizada, es una Constitución vieja, pero no es que sea mala. El mundo cambió, está desactualizada. Y no es que sea de mala calidad, al contrario. No. Y está tan bien escrita que ha tenido pocas cuestiones de interpretar o de dificultades para interpretar un determinado artículo por cómo está escrito. Bueno, tenemos el desafío de estar a ese nivel, ¿no? ¿Quiénes van a componer esa...? Pero pero digo, ¿dónde la van a elegir? ¿Quiénes van a ser? Bueno, va a ser una comisión más de los que están. De la decir, Comisión entre Constituyente. Y obviamente va a haber asesores, Luis, va a haber asesores que va a haber constitucionalistas, asesores, y todos estamos haciendo revisar nuestros borradores por asesores especializados, porque yo soy abogado, pero no me voy a arrogar un conocimiento profundo del derecho constitucional como para no hacer ver lo que uno está escribiendo por gente que está más especializada, por docentes, por académicos. Pablo, ¿quién va a presidir la convención? ¿Eso ustedes tienen que proponer un nombre? Todavía no está. Pero pueden proponer que los partidos proponen. ¿Cómo? Sí, ¿cómo va a ser algo similar a cómo se da la elección de autoridades de las cámaras en la legislatura, ¿no? Donde hay una propuesta, donde se pone a disposición del Pleno la propuesta, seguramente una fuerza propone un nombre, otros pueden proponer otros y se vota, y por mayoría se van definiendo las autoridades. También, insisto, sería muy bueno alcanzar altos niveles de consenso. ¿No? Sí, eso creo que también. Todo lo que se logre en materia de consensos va a ayudar al funcionamiento de la convención, pero también le va a dar mayor peso y calidad a la Constitución. Pero, ¿qué tipo de consensos crees que se puede lograr con un sector político que, por ejemplo, plantea que hay que eliminar una Cámara cuando en teoría eso no está habilitado? Digo en teoría porque hay discusiones, pero no soy especialista tampoco en derecho constitucional, pero plantea que, por ejemplo, la Libertad Avanza de que hay que eliminar el Senado y que se torne unicameral, atribuyendo a esto una cuestión económica que hasta eso también incluso es discutible. Sí, claro. Pero digo, ¿a qué tipo de nivel de consenso se aspira teniendo estas cuestiones en el medio, digo? Bueno, yo digo, consenso no es unanimidad, digamos. No. Cuando hablo de consenso hablo de que nos pongamos de acuerdo más de los convencionales que sean necesarios para obtener una mayoría para votar un artículo. Digo, si nosotros necesitamos 35 votos para votar un artículo, la idea es lograr un consenso para que las votaciones tengan más apoyos. Ojalá logremos cosas que se voten por unanimidad, pero va a ser difícil. Nosotros somos conscientes de estas cuestiones políticas que hay y que se han usado mucho en la campaña y que se siguen usando, como la de decir la eliminación del Senado cuando no es una cuestión que esté habilitada a tratarse. Pero bueno, seguiremos haciendo ese esfuerzo. Yo lo que digo con esto es que la búsqueda del consenso es como el tango, ¿no? Se baila de a dos. Uno va a buscar el consenso, abre el diálogo, muestra predisposición, muestra la base sobre la que quiere discutir y ponerse de acuerdo, pero necesita que del otro lado haya receptividad, que alguien esté dispuesto a hacerlo, que se siente, que haga un esfuerzo también para ponerse de acuerdo. Siempre ponerse de acuerdo implica esfuerzos, implica ceder de ambas partes, entender al otro, pero bueno, yo creo que se va a lograr en muchos aspectos en la Constitución. El otro día en la reunión de Unidos, que estábamos los convencionales, se hablaba de un semáforo, ¿no?
convencional Germana Figueroa Casas, que es actual diputada nacional, hablaba de establecer una especie de semáforo, decir, bueno, en verde aquellas cosas que fácilmente nos ponemos de acuerdo, en amarillo aquellas que seguramente vamos a discutir antes de poner de acuerdo, y en rojo esas cosas que tenemos posiciones muy encontradas y que bueno, o sea, igual hay que hacer esfuerzo, pero ya ponerlas en un lugar y decir, che, seguramente acá no nos vamos a encontrar votando con determinada fuerza o con determinada otra expresión, porque hay cuestiones muy claras. Bueno, pongámosla en un lugar, sepamos que esto va a ser así, igual busquemos la forma en que eso se desarrolle lo mejor posible y buscar adhesiones, pero trabajemos mucho y ganemos tiempo con lo que fácilmente nos vamos a poner de acuerdo, y también esa parte, ese amarillo, digamos, del semáforo, donde tenemos que conversar y tenemos que discutir para lograr cosas, porque es posible, pero que de inicio uno encuentra que hay posiciones distintas. ¿Dónde avisorás o qué temas avisorás que pueden llegar a ser los más complejos? Digo, quitando de lado lo que ya se habla mucho, que es la reelección del gobernador, digo, no sé, sí. Caja de jubilaciones, Ministerio Público de la Acusación. Caja de jubilaciones nosotros en la ley de necesidad de la reforma lo dejamos bien claro, el sentido que queremos darle a la inclusión de un artículo que mantenga un sistema solidario de reparto y administrado en esta jurisdicción y que no sea transferible a otra jurisdicción, administrado por el Estado, para lo que son las jubilaciones de los agentes públicos del Estado, ¿no? Eso está expresado de esa manera, puede haber, cuando se lleve al texto, algún matiz, pero esos principios están claros. Como acuerdo del interbloque del Frente Unido en la legislatura, lo planteamos así. Es cierto que hay convencionales que no estaban en ese momento participando cuando discutimos eso, porque no estaban en la legislatura o no están en el gobierno, digo del interbloque, pero yo creo que esa posición va a ser con amplia mayoría y que además va a ser apoyada por otras fuerzas. Hay fuerzas que han manifestado que van a apoyar una cláusula en ese sentido. Así que eso lo veo como algo que va a tener mucha discusión y que seguramente va a haber algunos que se van a oponer, pero creo que va a obtener una mayoría importante de votos. Sobre todo porque hoy, dejar a los jubilados de la caja provincial a la suerte de ir al ANSES, yo creo que es un perjuicio alto. Entonces creo que eso va a primar. Y después temas como MPA, y Servicio Público de la Defensa, lo que está definido es incluirlos en la Constitución. Las discusiones van a pasar por si son un órgano extrapoder o parte del Poder Judicial. Creo que va a ser una discusión muy importante. Bueno, que ya se está dando, de hecho. Ya se está dando, estamos los que pensamos que tiene que ser un órgano extrapoder, tener su autonomía, pero a su vez algún nivel de coordinación para... Sí, para ver cómo llegan los fiscales, cómo son... por eso digo, ese es otro tema, el Consejo de la Magistratura, o para decirlo de otra manera, si la legislatura cuál es el mecanismo, antes que eso, el mecanismo de selección y de determinación de jueces y fiscales, luego de qué manera se van a sancionar o destituir en los casos más graves. Bueno, todo eso que está previsto para regularlo e incluirlo en la Constitución, porque es absolutamente imprescindible, no puede seguir estando solo en leyes que se cambian cada vez que cambia el gobierno. Eso está claro que hay que avanzar. Pero bueno, va a haber mucha discusión. Ese es un amarillo, digo yo, porque creo que nos vamos a poner de acuerdo. Anaranjado. ¿Y el rojo? Entre muchas. Para mí anaranjado. Bueno, vos planteabas ese tema de la reelección. Yo creo que la reelección en general todo el mundo la acepta. La del actual gobernador va a ser un punto de discusión así medio duro. Claro. Pero me parece que tampoco va yo les aseguro que la convención en más de un 90% va a pasar por temas muy, muy importantes, y los temas más vinculados a cuestiones del poder o la política van a ser los menos importantes. Hay en algunos que se dejan libertad de acción, digo, porque se me ocurre el tema de la religión, de un Estado laico o no. Eso, por ejemplo, van a trabajar como bloque, ¿o va a haber libertad de acción para que cada uno vote como quiera? Bueno, nosotros ya hicimos un esfuerzo importante ahí. Si en la ley de necesidad de la reforma pusimos un sentido, ¿no? De quitar la actual
confesionalidad al Estado con la religión católica, pero sí seguir manteniendo una visión trascendente y de respeto a los cultos y a las iglesias, ¿no? En ese sentido hay un consenso, pero bueno, por supuesto que hay temas muy personales o que afectan mucho a convicciones muy íntimas, y entonces, bueno, seguramente ahí puede haber posiciones individuales más allá de los consensos que se logren para dentro de las fuerzas políticas. Pero en ese tema yo soy optimista que vamos a acordar un buen artículo que cambie la actual situación de un Estado con una confesionalidad única, que creo que es mayoritario el acuerdo en que eso debe cambiar, pero que a su vez también dé cuenta de la religiosidad que creo que es mayoritaria también en nuestra población, ¿no? Bueno, endeudamiento. ¿Qué pasó ahí con el endeudamiento? Bueno, me parece que lo que se sancionó ayer y que ya hoy es ley, habilita al gobierno provincial a tener a mano una gran herramienta en este momento, ¿no? El gobierno provincial ha encarado un muy ambicioso plan de obras públicas que se está desarrollando con un buen ritmo y con recursos que lamentablemente cada vez más pesado en cuanto a que son recursos propios y cada vez menos recursos que vienen de Nación, no solo porque la Nación ha cortado abruptamente una serie de transferencias de lo nacional a lo provincial, sino porque además la coparticipación viene comprometiéndose. Entonces es bueno tener una herramienta, sobre todo una provincia que tiene una muy buena situación económica financiera. Esto no es nuevo, esto lo venimos diciendo desde muchos gobiernos atrás, inclusive de distinto signo político, de que es una provincia administrada, con bajo nivel de endeudamiento, y que tener la herramienta de poder tener fondos en un determinado periodo de tiempo, lo que hace es poder asegurar un plan de obra pública e inclusive tener la posibilidad de ir por más obras, ¿no? Porque este tema de que no puedas hacer una obra porque no tenés recursos y esto vaya demorando y postergando un montón de necesidades que tiene la provincia, bueno, nosotros entendemos que debe ser al revés, que las obras hay que hacerlas, que las soluciones hay que darlas y que es justo que luego en el tiempo se vayan pagando esas obras, ¿no? Porque en definitiva las generaciones que vengan también se van a beneficiar con ese tipo de obras. Y sobre todo que pusimos obras de infraestructura vial, productiva, también social y de seguridad, ¿no? Porque el tema era que fuera parejo la distribución de las obras en la provincia. Sí, nosotros ayer agregamos en la Cámara de Diputados un artículo, porque hubo una suerte de reclamo de muchas entidades, de muchas cuestiones que nos fueron haciendo llegar. Bueno, ¿para qué se va a utilizar la plata? Bueno, nosotros le dimos un destino, o más que un destino, establecimos los rubros a los cuales obviamente es solo gasto de capital y solo infraestructura, pero le dimos también unos porcentajes sobre rubro, poniendo la infraestructura productiva, la infraestructura social y la infraestructura para seguridad como prioridades, ¿no? Y se creó una comisión bicameral también de seguimiento. Eso fue un poco, era un reclamo también de parte de la oposición. ¿Eso terminó de saldar? Sí, me parece que eso también para algunos planteos de quienes les interesa saber cómo se desarrolla el proceso de endeudamiento, porque hay todo un trámite que no es menor. Imagínense que ahora la provincia tiene que obtener primero la autorización del gobierno nacional para salir a buscar los fondos, luego encontrar en dónde poder tomar esa deuda, colocar los bonos. Bueno, el punto crucial allí es lograr la mejor tasa posible para que el repago sea los montos más bajos posibles y al mayor plazo. Bueno, de todo ese proceso hay quienes quieren tener un
una información más directa o poder tener conversaciones con funcionarios, por eso la idea de una comisión bicameral que vaya haciendo el seguimiento de todo el proceso. Pablo, ¿qué evaluación haces de la situación a nivel nacional? Digo, en materia política, en materia económica, una semana muy complicada, sobre todo en temas políticos, como ha sido la ratificación de la condena a la expresidenta, la situación económica del país. ¿Qué balance estás haciendo de lo que se está viendo a nivel nacional? Bueno, de lo político a nosotros nos parece que había una causa que tenía un avance importante. Se puede llegar a opinar sobre la oportunidad, si era este momento o no, pero me parece que era indefectible, que la responsabilidad de Cristina está muy demostrada en esa causa y que no podía seguir en condiciones de impunidad y menos participando en elecciones. Creo que eso es un dato de la realidad. Después se puede opinar mucho sobre si ese fallo se debió dar antes, si el proceso demoró demasiado, bueno, pero lo que está claro en todas las etapas que se fueron dando y en las distintas instancias judiciales que ha habido hechos de corrupción gravísimos durante su gobierno que ya no puede desconocer o que no pudo no atender y no intervenir en ellos. Entonces, me parece que eso era indefectible. En algún momento tenía que suceder y es un hecho de justicia que suceda. Insisto, se puede hablar mucho sobre la oportunidad, pero no podemos desconocer que esos hechos de corrupción existieron y que la sanción tenía que llegar en algún momento. Necesitamos que esas cosas pasen en el país. Lo económico, bueno, qué sé yo, festejamos un porcentaje de inflación que hace mucho que no teníamos. Tenemos un montón de dudas, incertidumbre sobre el rumbo de la economía porque vemos que la recesión es muy grande, está afectando sobre todo a las economías regionales, a la producción. No vemos que eso esté despegando, no vemos que en el proceso económico que se está dando se esté cuidando a los sectores de producción de nuestro país. Insisto, es un buen dato el de la inflación, pero no hay mucho más que eso. Y realmente, bueno, en términos de desocupación, de la situación del ingreso de las personas, bueno, eso se está sintiendo y se está sintiendo muy fuerte y creo que ahí hay cuestiones sobre este rumbo económico que hay que revisar y que por supuesto no estamos de acuerdo, ¿no? Gracias por haber venido, hemos charlado muchísimo y de todo. Bueno, sí, la verdad que sí, muchas gracias a ustedes como siempre. Y nos vamos a ver seguido ahí en la convención. Bueno, espero que sí, que sea un momento que podamos darle muchas más respuestas también a la población, ¿no? En aire, Pablo Farías, en aire, la Convención Reformadora, el tema de endeudamientos, el tema de la situación nacional, con los temas que importan, separador, vienen las noticias, Giga Red de esta